Más 58 en la ruta. Te quedaste congelado, Carlita. Hola Juan Andrés. Ay, chamo. ¿Cómo estás, Juan Andrés Rondón? ¿Qué es de tu vida, chico? Se quedó congelado hasta lo de arrancando. Te No, pero quedaste así que te estamos quedaste en que- vivo. Estamos en vivo, Juan Andrés. No voy a decir grosería porque la gente se aleja. Acuérdate que a la gente no le gusta la grosería. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo ha estado todo? ¿Todo bien? Bueno, me alegra. Vamos al... Bien, bien, todo bien. Tú sabes o no sabes. Yo no sé si tú sabes, pero si sabes, yo sé que sí lo sabes, pero no lo sabes. De todas las reacciones que ocurrieron después del famoso enero complejo en nuestro país, amado y querido. Y ahí hay versiones, ¿no? Versiones de versiones. Por ejemplo, este, es complicado porque no son temas que a nosotros nos gusten hablar, pero vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Porque además hay que entender también la situación y la posición en la cual están algunas personas. Primero, ciertamente hay gente que no le importa nada. O sea, no le importa lo que está pasando, le da igual. No me conecto con eso, no me importa, me da igual. Luego, tenemos el otro extremo de las personas que están sufriendo mucho con lo que está pasando. Y es un sufrimiento real porque hay gente que ha sufrido mucho eh, por ansiedad, por miedo, por temores, o sea, ha pasado por cosas. Esa noche, por ejemplo, a mí me llamaban personas muy angustiadas por lo que estaba pasando y yo, pensando en la ignorancia que todo era un chiste malo de alguien, pensé que no era real lo que estaba pasando. Hasta que, bueno, entre los grupos y tal, y pues era real, pero parecía todo como una película, ¿no? Como que no era real. Y esa gente sufrió mucho. O sea, hay gente que estuvo cerca de estos sitios donde ocurrieron las cosas tuvo por semanas, tengo referencias por semanas, tuvo ese momento, ese sonido, ese ruido, esa situación la tuvo a carne viva, ¿no? Entonces hay gente que ha sufrido mucho por eso. Y luego están los que están en Venezuela y están los que no están en Venezuela. Obviamente los que están en Venezuela lo vivieron de una manera, porque obviamente, como me decía un amigo, me decía, Carlos, no es lo mismo verlo en una película que vivirlo. Yo no sabía si correr, si agarrar el carro, si esconderme, o sea, no tenía report, no tenía referencia que me dijera qué había que hacer estando allá. Luego para algunos fue motivo de celebración, para otros fue motivo de tragedia, para unos fue motivo de felicidad, para otros fue motivo de tristeza. O sea, es muy, 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 muy complejo todo el sistema. Para analizarlo no es sencillo, o sea, tiene muchas, muchas aristas. Y luego están los que estamos afuera, que hay varias versiones también. Está el que está añorando regresar ya. Está el que no regresaría por nada del mundo. Está el que le da igual. Y está el que está tan conectado como el que está allá. O sea, son como muchas vivencias. Eh, lo cual hace que emitir una opinión en este aspecto es delicado porque hay sensibilidades importantes en las personas que están viviendo cada uno de esos posibles escenarios que te pude comentar. Una vez se opina, entonces la gente te dice, ah, bueno, claro, pues esto otra cosa. Tal. Yo, por ejemplo, que no soy de ver noticias, el que me conoce sabe que no es un producto que consumo, pues tuve, no sé, 4 o 5 días consumiendo noticias, el quinto día dije, no doy más, no doy más, no doy más y ya. Empecé a ver otra vez mi short de risas, de perritos, de gaticos, de rock y de deporte. Pero bueno, obviamente no quiere decir que yo lo hice bien o lo hice mal. Pero entonces hay una población importante, Juan, muy importante, de gente que salió y hoy te dice, no quiero regresar. Como hay otra población muy importante que salió y te dice, yo quiero volver ya. Te escucho, te te escucho. estaba escuchando con mucha, como cuando uno escucha estos temas, uno empieza como que a conectar con muchas personas que conozco que están en una situación de revisión. Pues yo creo que ¿qué fue lo que pasó? Era como la historia de que yo voy a volver si pasa esto, Ajá. o por lo menos cuando se presente esto. Resulta que esto llegó y se presentó. Y entonces empezaron esa autoevaluación
de la realidad que están viviendo, con la que quieren vivir o quieren afrontar. Lo más cumbre, y bueno, creo que yo lo entendí desde el primer día, que yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en estos tiempos es a administrar mis emociones. Creo que ha sido una de las mejores cosas que yo pude haber decidido en mi vida, porque de esa alegría extrema sobre cualquier situación que te está tocando contra una esperanza que a lo mejor te pueda llegar a corto, mediano y largo plazo, pero botar la casa por la ventana por cosas que a lo mejor ni siquiera se están construyendo, están pasando. Yo en ese andar me di cuenta que digo, no, ya va, yo no puedo estar en primero ni en un carrusel de emociones, ni puedo estar abriendo una botella de champaña por cualquier pendejada, o en este caso, saber administrar mis alegrías y mis emociones. Hasta con el fútbol lo aprendí. O sea, yo por lo menos en el caso de la vinotinta, dije, ya, No sufro sufro más, más, no sufro más. sufro más. Y déjenme llevar mis sentimientos como yo lo sé llevar. Creo que me va mucho mejor y entiendo que para mi propia salud es lo mejor que me puede pasar. Y así con muchas cosas, pero creo que a estas personas les llegó como un momento de juicio, un momento de tomar una decisión. Aquí pasó algo, y yo venía en mi discurso y en la cancioncita que yo quiero regresar, que dice que bla, 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 ¡pum! Se dan cuenta que, coño, mira, es posible que tenga que regresar. Y que se me acabó el cuento, ¿no? Se me acabó el cuento. Entonces ahí es donde viene la historia, donde empieza el análisis, ¿no? Y me parece que estuvo buenísimo el análisis que se hicieron, o la autorrevisión, o la revisión, que se dieron muchísimas personas entendiendo esto. Te pongo un caso. La persona que no le fue bien y que tiene varios años luchando contra viento y marea para posicionarse en algo y siente que pierde tiempo. Y nada más la amenaza o lo cercano a que mi decisión depende de una situación X, y esa decisión va a estar que me abre las puertas porque yo voy a volver. Ahí se dieron cuenta que no me quiero regresar. No quieren regresar por juicio, porque me van a hacer un juicio familiar, o mis amigos, o mis conocidos, porque me fui 6 años y siento que no hice nada, que yo digo que igualito haber salido y haber regresado en la condición que sea, no deja de ser una experiencia de vida y no deja de ser algo que de una forma u otra, como cualquier decisión en la vida, tiene que estar enmarcada en que la meta, el objetivo o la misión que me plantean hacer, bueno, lamentablemente no cubrió o no pudo o no conseguí las acciones o las alternativas para poderlo lograr. No quiere decir que la persona sea una fracasada. O sea, si lo veo yo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Porque conozco amigos, grandes amigos. Tengo uno que él terminó después de la pandemia. Imagínate las personas que pasaron hasta por eso. Y quedó al final, después de ser un agente autorizado de un tema así buenísimo, quedó vendiendo bananas, cambures en una bicicleta. Pero el pana se fue a Venezuela con lo poco que tenía y ahora es un gerente exitoso de un banco. Entonces hay cosas de cosas en estas historias que a mí me parece que son sumamente importantes, porque así también he visto gente que ha tenido mucho éxito y ha logrado sus objetivos, pero no están valorando esos logros como los tienen que valorar. Como he visto personas que han tenido también súper éxito y lo han valorado. O sea, el ser humano es muy complejo, pero yo creo que los pusieron en una cuerda floja por el evento de enero. El evento de enero le dijo, mire señores, esto es posible. Usted puede volver, o de por sí están volviendo hasta por problemas, hasta los que tenían problemas políticos, por la ley de amnistía y todas estas cosas que te están presentando. Pero esas cosas
creo que no me quiero regresar, se dio cuenta como que entre una realidad y otra. Y ojo, hay un tema que también hay que entender a los que quieren regresar y, los que no, y a los que no quieren regresar. Que evidentemente cuando vuelvan, la gente quiere volver a esa época cuando se fue. Y eso no va a pasar. Eso ya no existe. Nada de lo que dejó está. O sea, puede estar las paredes, las cosas, pero a nivel de esencia, de vida, de, 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 de todas esas experiencias bellísimas, o sea, eso no va a pasar. Y te lo digo yo siempre he trabajado viajando. Y una vez pisé la Candelaria. Y la Candelaria que yo tengo en mi mente, la Candelaria es una parroquia caraqueña muy famosa, que nos está escuchando desde afuera. Muy buenos restaurantes, hay Es muy bello, ¿no? muy buenas partidas Sí. de fútbol, muy bueno de No, todo, no, los amigos, la pero esos cuadra, son todo. eso eran los recuerdos de ese momento. La Candelaria no es ni la sombra de esa Candelaria que yo viví, que conocí, que yo disfruté y que yo amé. O sea, creo que lo más simbólico que pudo haber vivido la Candelaria en estos tiempos fue la reforma de la plaza, conmemorando en este caso las santidades de José Gregorio Hernández, San José Gregorio Hernández. Creo que eso fue lo que le dio como un, pero igual no son las mismas personas, no son los mismos sentimientos, no era la misma alegría, no es la misma emoción de esa época que yo viví. Y eso creo que le va a pasar a muchísimas personas que están pensando en volver a una realidad que ya no es. O sea, y eso no estoy hablando ni siquiera por un tema político, estoy hablando de un tema Sí, sí, familiar, sí, 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 sí. la misma familia, su concepto hacia las personas que se fueron es totalmente diferente. Esa apertura, esa Navidad con todos cenando en la mesa, o sea, que sí lo hacen, pero no es lo mismo. Y no sé por qué no es lo mismo. Porque a lo mejor tú dices, es mi familia, me quieren. Pero también ellos se adaptaron a que ya tú no estabas. Y a otra realidad, tal cual. Y Mira, a otra realidad. Juan está ahorita de donde está grabando, la señal es muy mala. Igual Ujú. se te entiende perfectamente, pero para los que nos están viendo, tengan la paciencia porque no es una cosa que querramos que suceda así, pero sucede. Pero se te entiende bien, estás llegando, tu voz está llegando con un delay, pero es cómico porque llega tu voz y después llega tu gestión, tu Sí, sí, gesticulación. eso. Sí, qué Pero, mal es. no, vale, pero no le pongo nada más para darle entendimiento a la gente de eso. Mira, Pero por eso eh, está Spotify, ¿ok? Así que Spotify no van a tener ese tipo de problemas. Spotify, ajá, pero resulta que tú te vas a encontrar gente que yo he escuchado, me tocó en esos días cercanos, personas con mucha angustia y con altos niveles de vulnerabilidad y de ansiedad porque no veían su futuro en Venezuela. Porque son personas que se fueron hace 5 6 7 8 años, que digamos que su desarrollo social, su desarrollo de relaciones, su desarrollo laboral, familiar, empezó en otro país. Y el solo hecho de imaginarse que tienen que regresar por un tema migratorio, por un tema de lo que sea, le generó mucho colapso, porque no saben cómo sería su vida en un nuevo escenario, que además dejaron de conocer hace años. Si bien es cierto, y a mí me han preguntado, Carlos, ¿tú te regresarías? Y lo he dicho mil veces, sí, pero mira, pero feliz con los ojos cerrados. Además, a mí no me fue mal en Venezuela. A mí me ha sido más complicado fuera de Venezuela que en Venezuela. Por lo que yo hago, por lo que yo trabajo, es más difícil. En Venezuela siempre fue, no, o sea, a ver, uno trabajó para hacerse un nombre, uno trabajó para hacerse un espacio, uno trabajó para hacerse tu campo, ¿no? Cuando tú sales, y sobre todo en el área de salud, es mucho más complejo. Sobre todo en estos países donde el tema de la salud mental tiene muchas regulaciones, muchas cosas como complicadito. Pero bueno, el cuento es que yo soy de los que digo que sí, que yo regresaría, pero yo sí tengo claro que a donde voy a regresar no es lo que yo dejé. Y como diría una canción de Miguel Río, al lugar que has sido feliz es mejor que no trates nunca de regresar. Porque es que resulta que en el único lugar que existe ese lugar es en mi memoria. Pero nosotros que somos más bejuquitos,
Por cierto, ¿cuántos años tiene tu muchacho? 56. Este año cumplimos 57. Nosotros que somos más bejuquitos, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir hasta tres diferentes Venezuelas, porque vivimos la Venezuela saudita, vivimos la Venezuela complicadísima y vivimos la Venezuela con plata, que son tres escenarios diferentes en tres momentos históricos diferentes. O sea, nosotros tuvimos muy buenas experiencias en esa Venezuela, que estuviese mal distribuida, lo que sea. Tenemos ese report, lo tenemos, esa vivencia la tenemos. Estos jóvenes no la tienen. Y cuando tú le planteas la posibilidad de que tienen que regresarse, te dicen regresarme a dónde, porque además no hay arraigo, no hay vínculos, Exacto. no hay cariños. O sea, tú hablaste, por ejemplo, de la plaza ahorita, la plaza Candelaria, y obviamente, pero hasta Franco Evita escribió la canción Plaza del Centro hablando de la Plaza Candelaria. O sea, cómo olvidar los dulcitos del Candoral cuando había la pastelería, no me acuerdo cómo se llama. O sea, cómo olvidar los dulcitos de la Dulcinea ahí en la cuadra donde estaba nuestro pan y íbamos a comer dulces de la Dulcinea. O sea, cómo olvidar una cantidad de cosas que vivimos en la Candelaria y en el paseo, ¿cómo se llama? Paseo Colón, no sé, no es el Paseo Colón, Hacia Nauco. Paseo Nauco. Las partidas de futbolito que echábamos ahí hasta las 11, 12 de la noche y no pasaba nada, nos montábamos en bicicleta y regresábamos a nuestras casas. O sea, eso ya no existe. Y no va a ser mejor ni peor, es que simplemente ya no va a ser. Las colas en Fotolandia cuando había promociones, las colas para comprar los discos. O sea, hay una cantidad de cosas que ya no se van a vivir, pero hay una población, Juan, que además está en una condición particular, porque por ejemplo en este lado del mundo el tema migratorio está muy rudo y hay personas que la única opción que tienen es sí o sí te vas. No es una negociación. O sea, hay personas que digamos que su tiempo de permanencia legal se venció por la razón que sea y en condiciones migratorias les toca regresarse, que es diferente a que tú tengas una condición migratoria legal, por decirlo de alguna manera, y tú decidas regresar. Entonces hay un exceso de vulnerabilidad en estos temas, porque además hay una cosa que a veces no hemos evaluado, que es cómo nos ven los que han vivido todo este tiempo allá mientras nosotros nos fuimos. Porque no solamente está el tema familiar, que ya es complejo, ¿no? El que hayas dejado de ver a tus viejos, hayas dejado de ver a tu familia, o sea, una cantidad de cosas, y tú de repente regresar. De hecho, en Instagram hay muchos, y en TikTok hay mucho. Por cierto, les invito a que me sigan mi cuenta en TikTok, Carlos Armas P, en Instagram, Carlos Armas P, y J. Adruns también. Eh, y mentes saludables en Telegram los jueves. Es gratuito. Charlas gratuitas para todos los jueves. Y resulta, Juan, que una de las cosas que se ha echado mucha broma es qué va a pasar cuando regrese Carlos. Entonces, cuando regrese Carlos, y además Carlos mandaba dinero, ¿no? Entonces, cuando Carlos regrese ya no va a mandar dinero. Pero además cuando Carlos regrese ya no tiene cuarto. Cuando Carlos regrese ya no tiene carro. Porque el carro lo vendió, se lo vendieron. Cuando Carlos regrese ya no tiene novia porque la novia lo dejó. Entonces, ¿Carlos va a regresar a dónde? Epa, en el caso de Carlos regresa obligado. Ahora, si Carlos regresa porque quiere regresar, igual, ¿a dónde regresa Carlos? Porque va a encontrar un mercado laboral diferente, va a encontrar una economía diferente, va a estar 5 o 6 años más viejo, dependiendo de la cantidad de años que se haya ido, y se va a encontrar con una realidad diferente. Y la otra pregunta es, ¿Carlos tiene familia donde está? Juan tiene familia donde está. Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia? Él va a dejar a su familia para irse a reencontrar con sus cariños y sus quereres en el país de origen, porque es una discusión bien interesante. Y luego está, Interesantísimo. claro, y luego está el que literalmente, como decimos nosotros groseramente, el que se la mamó y se comió las verdes y las maduras todos estos tiempos. ¿Cómo van a ver el resto? Porque ahora tú no puedes llegar como colonizador, decir, regresé, ahora que esto se está poniendo mejor. Y el otro te pudiese decir, bueno, ahora te aguantas porque yo estuve aquí remando solo, te mantuve el apartamento, te mantuve el carro, te mantuve, no sé, la mujer, lo que sea, y tú no puedes pretender que vas a llegar como si nada hubiese pasado. Hubo un fenómeno hace muchos años con PDVSA, cuando votaron al poco de personas de PDVSA y los que se quedaron. Y luego un movimiento que reingresaron un poco votados, porque la industria necesitaba gente.
inteligentes porque votaron a los inteligentes y se quedaron con los no tan inteligentes. Y bueno, eso no es así, pero bueno, para graficarlo. Y cuando regresó esa gente, los que se quedaron le hicieron guerra a los que regresaron. Le dijeron, tú te fuiste y nosotros sí nos calamos todo esto. En la conciencia del venezolano común no hay ese deseo de discutir. Pero en el lado más irracional puede ocurrir la discusión de decir, ahora tú sí vienes. Porque de repente la pregunta es que yo nunca me quise ir. Entonces, te encuentras con personas que la discusión es bien compleja, ¿no? Porque hay gente que te va a decir, yo nunca me quise ir, hay gente que te va a decir, siempre me quise ir, hay gente que te va a decir, nunca quise regresar, y hay gente que te va a decir, me tuve que regresar. Porque también es cierto, como tú decías hace unos minutos, que hay gente que está afuera, que le ha ido muy bien trabajando de sol a sol, y hay gente que está afuera que le ha ido muy mal trabajando de sol a sol. Epa, estamos hablando de la gente sana, no estamos hablando de los enchufados, no estamos hablando de los tipos que se robaron 1 millón allá y lo invirtieron aquí, o sea que eso también, esas historias también las hay, ¿no? Y entonces aquí vinieron a meter asilo, son perseguidos y se robaron 800 millardos allá y aquí los tienen invertidos en cualquier cosa, ¿no? Que eso también existe. Pero el promedio, la gran mayoría de esa masa de migración venezolana es gente que está donde fue a trabajar. Epa, y hacer trabajo que en su vida pensaban que iban a hacer, pero que les tocó hacer. Que les tocó. Que les tocó, porque además hay un tema de que toca, pues, y si eres como yo, que tarda en tomar decisiones, te va a costar más. Porque además llega un momento que los números te van a ahogar. Entonces, y yo no lo vi venir, me lo dijeron, pero no lo vi. Entonces, si eso no lo entendemos, yo estoy tratando de vivir una fantasía de dónde me quiero quedar o a dónde me quiero ir. Porque lo que es cierto es que donde estás, es donde estás, obviamente, ¿no? Pero a donde quieres ir, tal vez pueda ser una fantasía, tal vez pueda ser una ilusión. O sea, yo, por ejemplo, y lo primero que haría si voy a Venezuela, obviamente es ver a mi viejo y tal, qué sé yo, pero después de eso me iría a jugar fútbol. Pero espérate, yo dejé de jugar fútbol hace como 7, 8 años. Seguramente si yo antes era lento, ahora soy tortuga ninja, o sea, más lento. A lo mejor no aguanto 2 minutos jugando, pero en mi mente, lo que primero que haría sería llamar al equipo de fútbol e ir a jugar fútbol. Viejo, Pero ese es el gran problema, que resulta que el equipo de fútbol ya no está. exactamente. Uno está con la rodilla fregada, el otro no jugó más nunca en su vida, el otro ni siquiera va a salir a moverse. Cuestiones que a mí me tocó vivir. Y que yo no voy a tener con qué correr tampoco. O sea, lo que te quiero decir es que la fantasía mía es que voy a jugar. Pero ponte tú que todos los astros se alinean y nos encontramos en una cancha. El que va a estar fundido va a ser yo, a lo mejor los otros van a estar activos, porque la ilusión sigue siendo mía. Yo estoy cansado de decir en los grupos, para, aprovechen el momento de encontrarse. Aprovechen el momento de compartir. Tú lo sabes, Juan, que has vivido afuera. Yo que estoy viviendo afuera, una de las cosas más difíciles y que uno extraña más es reunirse los viernes, los sábados, el domingo, el lunes, cuando sea, con tus panas, hablar soquetadas, reunirte y reírte de las boludeces que hemos hecho en la vida, porque resulta que en estos países eso no lo tienes. Y no los tienes porque no puedes, porque si tú estás libre, el otro está ocupado, y si tú estás ocupado, el otro está libre. Y luego hay un tema económico, la economía está compleja. Entonces, una cosa que tú escuchas, por ejemplo, que es esa añoranza, ¿no? Que en Venezuela, bueno, estamos en carnaval. Aquí no hay carnaval. Que el 24 me reuní con mi familia. Aquí tú trabajas el 24. O sea, bueno, que el primero estamos descansando. Aquí tú trabajas el primero. Entonces digo, bueno, buenísimo, me regreso a Venezuela, buenísimo, y voy a reunir a mis amigos. No, bueno, hay que ver cuántos de mis amigos siguen allá, a ver cuántos de mis amigos pueden moverse para llegar a donde yo estoy, o yo moverme hacia donde ellos están. O sea, son muchas cosas. Epa, te estamos hablando nosotros, viejitos 57. Pregúntale al chamo que tiene 22 años y tiene 7 años fuera, o sea, que llegó aquí a los 14, 13 años, si se quiere regresar. Exactamente. Y, claro, y luego, Juan, hay un temazo, que no sé cómo se consume allá, que es el tema migratorio, que está rudo. O sea, está rudo. Porque además, lamentablemente, hay muchas personas, no sé qué porcentaje, pero muchas personas que inventaron unos procesos migratorios, palancándose en ciertas condiciones que aquí habían,
y empezaron a pedir asilo a golpe y porrazo, ¿no? Ujú. Cuando, ojo, no son todos, obviamente, ¿no? Pero algunas personas se aprovecharon de ciertas circunstancias para valerse de esa oportunidad y, bueno, reventaron el sistema de asilo. Lo reventaron porque hay casos que no son sostenibles en el tiempo porque no tenían para dónde, pero era una alternativa que tenías. Esas Claro, personas le han ido cerrando las puertas, justa o injustamente, porque eso es otra discusión bien compleja también. Pero justa o injustamente le han ido cerrando las puertas y mucha de esa gente o algunas de esas personas van a regresar no porque quieran, sino porque tienen. claro. O sea, aquí hay ciudades donde el tema de las redadas no es mentira. Epa, y montar un autobusito y chao, y te regresaste. Entonces, y no son malandros y no son asesinos, son personas normales que salieron a trabajar, no lograron resolver su tema migratorio en X cantidad de años porque no tenían con qué resolverlo, o se confiaron, o lo que sea, y de la noche a la mañana esas personas aquí tienen casa, esas personas aquí tienen carro. Yo pongo el ejemplo del televisor. Ponte tú que te hiciste un esfuerzo, te compraste el televisor triple UChat, que te costó, no sé, $2,000, $1,500, estás pagando por parte. Viejo, si tú te tienes que ir, no te vas a llevar el televisor. Y, No, na- chao, y nadie te va a comprar un televisor usado, ni pendiente. porque aquí no se compra nada usado. O sea, venden cosas usadas, pero no es el comercio, no está ahí. Aquí un televisor se te daña el botón, va para la papelera y compras otro. Entonces, por eso pongo el ejemplo del televisor, que es lo más balurdo, pero vete luego el colegio de los chamos, vete luego el trabajo que tenía, o sea, son una cantidad de cosas que hay que poner la variable. Y te repito, eso es viéndolo de esta óptica de que el que está afuera para adentro. Ay, el que está adentro, el que no se fue. ¿Qué está sintiendo el que no se fue? Porque además está viendo noticias por todos lados de si todo está bien, toda esta cosa, sí, no sé qué más. Y él está viviendo la misma economía, o sea, está viviendo las mismas condiciones, el mismo tema del agua, el mismo tema de la luz. O sea, bueno, que obviamente eso va a mejorar o debe mejorar. Me imagino que el tema de seguridad mejoró, o sea, una cantidad de variables, ¿no? Pero sí que siempre ver la historia desde afuera es mucho más fácil o sea, mucho más fácil contar la historia que vivir la historia. Yo creo, Carlos, que en el fondo, muchísima gente que le tocó vivir estas cosas, yo creo que para migrar no, nadie se prepara para eso, número uno. Creo que eso no hay un manual. Pueden haber experiencias de muchas personas, pero cada quien vive su momento y evidentemente tiene que asumirlo como tal. Yo creo que por ese lado no hay discusión de que digas, mira, no, es que, es que yo tenía que emigrar. Yo sí he visto que esta migración, especialmente la venezolana, se mueve mucho como que están todos detrás de la pelota, ¿no? Vieron que la oportunidad era irse, la pelota se fue hacia los Estados Unidos y todos empezaron a pasar por esa selva. Ya, La pelota se movió para Ecuador, Argentina, Colombia, bueno, se movieron para allá. De allá los rebotaron, se devolvieron. No les gustan las grandes distancias, pero bueno, ahora el foco es España. Pero, y en España hay personas, o sea, es admirable cómo llegaron a España, porque España no se iba por carretera, pero llegaron a España. sí. Entonces yo sí creo que en el fondo, me imagino que de aquí saldrán en el tiempo historias de historias de historias de situaciones. Nadie evaluó ningún país, nadie evaluó moneda, nadie evaluó economía, nadie evaluó acceso al trabajo, nadie evaluó esos equilibrios de cómo yo podría por lo menos hacer equivalencia para poder trabajar en esos sitios. La gente se fue a la aventura y bueno, se encontró muchas cosas. Hay gente que está felices, como tú dices, hay gente que está muy preocupada. Pero tú sabes Eh, que, ahí te llevo a la contraria un poco. Yo sí conozco historias de personas que se prepararon, que estudiaron el mercado laboral, estudiaron las posibilidades inclusive de estudio, de transferencia de sus trabajos. Estamos hablando de personas estudiadas, personas preparadas, ¿no? Luego, no, ojo, pero es que yo no estoy diciendo que, o sea, evidentemente hay un porcentaje, pero ten la seguridad y podemos analizarlo y revisar. Ese porcentaje es mínimo. sí, Ese lo que pasa, es lo que más pasa la es que, aventura, es sí, más la aventura que la planificación.
Lo que pasa es que íbamos a un tema que se generó producto también de una situación particular que vivimos, pero además también de una intencionalidad de que la gente lo hiciera. Ujú. Es decir, la cantidad de gente que se vino por el Darién, salvando a la gente que vino con la intención de hacerlo bien, también es cierto que hay gente que vino, ¿sabes? Entubadita, pues preparadita para que lo hicieran así. O sea, hay gente que se indujo a eso. Ujú. No es casual ese porcentaje de personas que entraron por ahí, como no es casual tampoco la cantidad de gente que entró a Chile y lo que generaron en Chile un grupo particular, porque no son todos tampoco. Claro, Este, fíjate que, tú estuviste en Ecuador, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Perú. Y fíjate que de todos esos países, cuando tú escuchas más o menos la historia, el país que menos adversión ha tenido al gentilicio venezolano, porque hay que estar claro que nosotros tenemos ciertas condiciones aplican y tenemos gente espectacular, pero tenemos gente que, como todas las civilizaciones van a jorobar, de todos esos países, el que menos encontró rechazo fue Argentina. ujú, Y no en vano es el que está más lejos. O sea, tú no escuchas, además que tenemos muchas similitudes con el pueblo argentino. El pueblo argentino ha sido muy buen receptor y muy amable con el venezolano. Y además, la mayoría de los venezolanos que llegaron allá, bueno, llegaron a echarle piernas. No ujú, hay esa relación, no la puedes repetir con Chile, por ejemplo. Esa relación con Ecuador en algún momento estuvo muy ruda. Con ujú. Perú en algún momento estuvo muy ruda también. Con Colombia estuvo muy difícil porque además era el país más cercano. Claro, cuando tú agarras el continente y lo esparces, resulta que, bueno, lo que migró, la calidad de lo que migró y los años en que migraron marca la diferencia. Lo que llegó aquí es otra cosa, porque aquí tenías dos Sí, posibilidades, por tierra o por avión. Y el que vino por tierra, no todos obviamente, pero vino un convoy de gente preparadita para generar tragedias. Por eso la cosa está sí, tan señalada, ¿no? Y luego, sí, tenso. y luego ocurre que para donde tú vas, te llevas lo que tú eres. Te llevas lo que tú eres. O sea, tú te llevas lo bueno o lo malo que eres. Ujú. Y resulta que el país donde llegas pueden aplaudir lo malo como te pueden aplaudir lo bueno, pero llega un momento que también las sociedades se cansan de lo malo y te van a señalar. Lamentablemente después todos caen justos por pecadores. Mira, eh, cuando nosotros éramos unos muchachitos, por allá en los años 70, yo no sé si tú te acuerdas, pero se hablaba muy mal del colombiano, Sí, claro. muy mal, porque resulta que una población que emigró de Colombia a Venezuela fueron los rateritos, las cosas y tal. Pero no todos los colombianos eran iguales, pero se habló muy mal de los colombianos y a nosotros, cuando tú veías un colombiano, este tipo me va a robar, es lo que tú decías, ¿no? Eso que nosotros vivimos de jóvenes, ahora resulta que tú lo ves cuando escuchas en algunas sociedades el tema de los venezolanos. Volvemos, va a depender de la época que emigraste, va a depender de las condiciones que emigraste y va a depender del país donde llegaste. Hay algo que tú decías ahorita muy interesante con el tema de la que seguimos la pelota, ¿no? Y fíjate cómo nosotros hemos llegado a grandes partes del mundo, en todos lados, pero no en todas esas partes del mundo escuchas lo mismo. O sea, en No, Alemania hay venezolanos, no escuchas esa discusión. En Australia hay venezolanos, no escuchas esa para discusión. nada. En China, en Japón hay venezolanos, no escuchas esa discusión. Escuchamos esa discusión en los países medianamente más cercanos y lo escuchas también. Bueno, ahorita pasó en Copa Libertadores que le canta, no sé qué equipo estaba jugando, no me acuerdo el nombre, los venecos tienen hambre en Chile, o sea, porque además hay toda una cultura bueno, sí, le pasó a George Harris, pues hay toda una cultura de desestimar la figura del venezolano. Entonces, ante esa situación, y te repito que nosotros somos viejitos por naturaleza, porque nacimos antes, pues, nos toca una cosa bien interesante, porque no es demostrarle que somos mejores o peores, pues no se trata de eso, sino entender que nosotros vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hecho y que lamentablemente en el saco están metiendo todo el mundo. Y pero no todos somos iguales, tanto el que se fue como el que se quedó, tanto el que regresa como el que no quiere regresar. O sea, o sea, aquí, por ejemplo, y te vuelvo a poner ejemplo aquí porque es el que conozco,
sin meterme mucho en esa área porque no es un área que manejo, pero el tema de migración está rudo, rudo. Hay gente que sale a la calle con miedo, porque además te pueden detener y si te detienen de una vez es deportación. Y esa persona a lo mejor que va a ser deportada no tiene a dónde llegar, porque Sí, lo que tenía lo exacto. vendió, lo perdió, lo que sea. O sea, o sea, ay, 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 que no sé qué vaya. No, 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 o sea, no es muy fácil. No, Mira, no, no, nada fácil. por si alguien nos escucha, mi mamá, que en paz descanse, con su esfuerzo compró un apartamento en Barinas y una mujer nos los alquiló y vive, no, nos robó el apartamento y tiene 20 años viviendo en ese apartamento. El día que esa mujer pueda salir de ese apartamento, digo que pague o no pague, no, no sé si pague o no pague, pero que ella pueda salir de ese apartamento y que la justicia funcione y esa mujer vaya presa. Bueno, vaya presa, no, no sé si me explico, que se vaya y nosotros podemos recuperar algo que mi mamá se ganó trabajando y no robando. Ese día tú dices, bueno, hay justicia. Sin hablar de las tierras que eran de mis abuelos, que también las trabajaron y las heredaron y las trajeron por años, por décadas, porque era herencia, herencia, trabajo, 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 y también fueron robadas y están invadidas. El día que esas tierras regresen a sus dueños, tú puedes decir que, ah, mira, las cosas están cambiando, las cosas están mejorando. Pero resulta que esa mujer que vive con sus dos hijas allí, que ya es adolescentes grandes, nos robó. Entonces, te pongo ese ejemplo pequeñito por ponerte historias que debe haber millones, millones y millones Muchísimo. de historias. Entonces, la pregunta es, ¿regresar a dónde? ¿O regresar para qué? ¿O irme de dónde? ¿O irme para qué? Y el término no me quiero regresar, que no es por, no está relacionado con nacionalismo No, o con una frase odiosa, decir yo no quiero más mi país. No, no. no es eso. Y eso es, lo he escuchado ya tantas veces porque mucha gente está con lágrimas en los ojos. No me quiero regresar es porque simplemente no estoy preparado para eso. Sí, Y yo creo que esa es la conclusión de no me quiero regresar. Que ni siquiera es una conexión ni familiar, ni no. de amistad, ni de ese abrazo que tanto esperas o sueñas. No, no me quiero regresar es una decisión muy de cada ser, de cada Ujú. persona y muy clara, colocando los pies sobre la tierra, quitándose todas esas fantasías animadas de ayer y hoy, donde dicen, Presentan. donde dicen yo quiero o yo estoy conectado con una canción o con una música o esos golpes de pecho o todas estas cosas que vende la gente cuando dice que extraña algo o quiere estar en ese lugar. Yo creo que eso está creo que es una posición muy madura y muy entendible a lo que podría ser o lo que va a ser. Ojo, y distintamente siempre en el esquema de que sea una decisión acertada o no, porque eso creo que siempre va a estar ahí. Eso va a estar en esa posición. Pero si no están preparados, creo que es una decisión clave que deben madurar para que puedan avanzar con ese tema. Además que es una decisión muy íntima, una decisión muy privada, porque además tú pudieses ponerle apellido al no me quiero regresar. No me quiero regresar porque me da miedo, no me quiero regresar porque duele, no me quiero regresar porque no voy a encontrar nada, no me quiero regresar porque estoy cómodo, no me quiero regresar porque estoy feliz, no me quiero regresar porque no quiero pasar trabajo. O sea, hay tantas respuestas y que Uh -huh. no las vamos a tener todas. Y al final, Juan, como siempre decimos, cada quien hace con su vida lo que le dé la gana mientras no se meta con los demás. O sea, no vamos a una campaña, regresemos, el que no regresa, porque nos podemos poner radicales, el que no regresa es un terián. O sea, no podemos llegar a esos niveles. El que no quiere regresar, que no regrese, el que se quiera quedar, que se quede, el que se quiere que se vaya. Pero de alguna manera lograr, obviamente, desde el respeto,
entender la postura de los demás, no quiere decir que la acepte, pero la puede entender. Y, Exacto. chamo, y la vida es una sola, viejo. Y hay que seguir para adelante. No hay Así. más, no hay más. Y bueno, yo sí amo a mi país y yo sí soy de los que volvería ya. Eh, Siento que falta un poco de camino todavía, cierto que faltan algunas cosas, pero bueno, esa es mi creencia, no quiere decir que tenga la razón, pero sí creo que como tú decías hace unos, mira, 40 minutos, hace unos 40 minutos atrás, el cuento se acabó, pues si pasa esto, me regreso. Bueno, señores, esto ya pasó. ¿Y ahora? ¿Ahora con qué jugamos, no? Exactamente. Juan Andrés Rondón y Palacios. Esto fue una conversación desde el sentimiento. Creo que Absolutamente. Se me aguaron los ojos y todo tiene, hace un ratico y todo. sí, Yo creo tema, que y poner un muchas tema, cosas en la balanza. es un tema sensible y ojalá Dios nos permita volvernos a encontrar. Mira, hace unos días publicaron en el grupo del colegio uno de los malandros que estuvo con nosotros que estaba en el colegio porque creo que su hija se estaba en un acto en el colegio. No sé si viste el video. Y a mí me llegó por 3 grupos diferentes el mismo video y en todos los grupos era la misma exclamación. Qué arrecho, qué recuerdos. Es como si hubiésemos estado allí ahora mismo. O sea, es que Sí, tenemos tantas cosas vividas y guardadas en el corazón, viejo, que no hay manera que se lo borren. No hay manera. para nada, para nada. No sé si va a ser igual o mejor. Lo que sí es cierto es que nadie nos puede quitar lo bailado. Y gracias a Dios lo vivimos. Y gracias a Dios todavía tenemos memoria para poderlo recordar. Porque Es así. no todo fue tan malo. Pero No, bueno, para levantemos la solapa, levantemos el martirio y salgamos adelante, Juan Andrés Rondón. Que mejore tu así es. internet y que Dios permita que nos volvamos a encontrar. Claro Saludos, que sí. bendiciones y nos vemos en la próxima. Seguro que sí. Un abrazo a todos. Chao, pescado. Pórtense bien. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Amén.